Valentina intentaba contener el desespero mientras tiraba de las riendas de Tormenta, que se negaba a cooperar, relinchando furiosamente en el patio del rancho. El caballo se sacudía con tal violencia que parecía un rayo hecho carne, desbordando una furia que solo ella, en su profundo deseo de salvar su hogar, podría comprender. El cielo, oscuro y nublado, parecía presagiar el caos que se avecinaba. La joven respiró hondo, tratando de calmar su propio miedo, mientras observaba las potentes patas del animal levantarse en el aire. El sol comenzaba a esconderse, pero Valentina no podía permitirse descansar. Cada segundo era crucial. El viento soplaba fuerte, levantando polvo en el aire y haciendo que el rancho pareciera aún más desolado de lo que ya estaba. La casa de adobe, a lo lejos, con su techo de tejas rojas, parecía mirar desde las sombras, como un testigo mudo de lo que sucedía. Los arroyos cercanos murmuraban suavemente, ajenos a la tormenta emocional que se desataba en el corazón de Valentina. «Tormenta, tranquilo», gritó Valentina, su voz temblando, pero decidida. «Tranquilo, eres más que esto. Escúchame». El caballo la miraba con ojos desorbitados, como si viera más allá de ella, hacia algún rincón lejano del pasado, un lugar donde su sufrimiento parecía comenzar. Tormenta había sido un regalo de sus padres, pero después de su trágica muerte, el animal había caído en una espiral de locura, como si todo el dolor que Valentina sentía también lo hubiera absorbido él. Su miedo y furia eran reflejos de los suyos. Desde el principio, Valentina había intentado domarlo, pero cada intento parecía un fracaso. En su mente, sin embargo, la idea de rendirse no tenía cabida. Sabía que Tormenta era la última esperanza de salvar el rancho, el legado de su madre y su padre. Sin ese caballo, el futuro de la tierra se desvanecería, y con ello, la memoria de ellos. Valentina tiró con más fuerza de las riendas, pero Tormenta continuó su lucha. Su cuerpo parecía una masa de nervios y músculo, y el sonido de sus cascos golpeando el suelo era el de un tambor que marcaba el ritmo de su desesperación. Fue en ese momento cuando apareció don Rogelio. Su rostro arrugado y severo apareció desde la entrada del granero, observando en silencio. Valentina sintió su presencia antes de verlo, una sombra que se cernía sobre ella como una amenaza constante. «¿Ya terminaste de jugar con el animal?», dijo don Rogelio con voz rasposa, cruzando los brazos. Sus ojos, fríos como el acero, no transmitían ni un ápice de comprensión o simpatía. Valentina lo miró con rabia contenida, sabiendo que las palabras que siguieran serían las más importantes de su vida. «No voy a dejar que vendas a Tormenta», respondió con firmeza, sin titubear, mientras su mano apretaba las riendas con fuerza. Tormenta pareció calmarse ligeramente, como si sintiera la determinación en su voz. Don Rogelio soltó una risa seca, burlona, mientras caminaba hacia ella con paso firme. «¿Venderlo? ¿Eso crees?», dijo con tono sarcástico. «No, Valentina. Ya no estamos en tiempos de historias de caballos salvajes y románticos. El rancho está en ruinas, y tú no lo puedes salvar con cuentos. Necesito ese dinero, y Tormenta es lo único que tiene valor aquí». El viento sopló con más fuerza, y el cielo se oscureció aún más. Valentina sabía que las palabras de su tío eran ciertas. Las deudas se acumulaban como montañas invisibles que amenazaban con tragarse todo lo que sus padres habían construido. El rancho estaba al borde de la quiebra. Sin embargo, no podía permitir que el sacrificio de su familia, el sacrificio de su madre y padre, fuera en vano. «No lo haré», exclamó ahora con más intensidad, su voz vibrando en el aire. Tormenta, al parecer, también había entendido la gravedad del momento, y en un impulso feroz, pateó el suelo con fuerza, levantando una nube de polvo que se dispersó rápidamente en el aire. Valentina y Tormenta se miraron, como dos almas perdidas en la tormenta, pero ambas sabían que la lucha no había terminado. Don Rogelio dio un paso atrás, frunciendo el ceño. «Este caballo no sirve para nada, Valentina. Es un animal peligroso. Y tú no sabes nada de esto. Vas a terminar lastimada», gritó, su voz llena de desdén.
Valentina apretó los dientes, pero no cedió. Lo voy a domar. Lo voy a entrenar. Lo voy a hacer entender que su lugar está aquí, en este rancho, con nosotros. Don Rogelio la observó por un largo minuto, como si estuviera midiendo sus palabras, pero luego se dio la vuelta con un gesto de desprecio. Estás completamente equivocada si piensas que podrás con él. Y si sigues empeñada en esto, terminarás arruinando todo. Yo haré lo que sea necesario para salvar el rancho, incluso si eso incluye venderlo todo. Antes de que Valentina pudiera replicar, don Rogelio ya se estaba alejando, sus pasos resonando en el polvo como un presagio de lo que se venía. La joven observó su figura encorvada y desolada mientras se alejaba, y por un momento la duda la invadió. ¿Estaba realmente sola en esta lucha? ¿Podría ganar contra la amenaza que representaba su propio tío, tan decidido a destruir todo lo que amaba? Tormenta, como si sintiera su incertidumbre, relinchó de nuevo, y Valentina, sin pensar, se acercó más al animal, acariciando su cuello. Ella sentía que él, al igual que ella, cargaba con una pena profunda, un dolor antiguo que no podía explicarse con palabras. Había algo en el corazón de ese caballo, algo que la unía a él de manera inexplicable. Ambos luchaban por algo más grande, algo más valioso que el dinero o la propiedad. Luchaban por lo que quedaba de su familia, por lo que aún podía salvarse. Finalmente, tras unos largos segundos de silencio, Valentina susurró: «Lo vamos a hacer, Tormenta, te lo prometo. No voy a dejar que te venda». Con las manos firmemente aferradas a las riendas, Valentina dio un paso atrás, sintiendo una pequeña victoria en el aire. Tormenta la miró con ojos brillantes y alertas, como si, por primera vez, confiara en ella. Pero en el fondo de su mente, Valentina sabía que el verdadero desafío comenzaba ahora. Mañana encontraré al comprador más alto. Esto termina ahora. Valentina apretó los dientes, su corazón palpitando con fuerza mientras escuchaba las palabras de don Rogelio retumbando en su cabeza. A la mañana siguiente, Valentina despertó con el sonido de los gallos cantando al amanecer. Abrió los ojos, todavía sintiendo la tensión de la noche anterior en su cuerpo. El viento del desierto se colaba entre las rendijas de la ventana, pero el aire fresco no lograba calmar la tormenta que seguía rugiendo en su interior. Tormenta había sido su única esperanza, y aún sentía la presión de saber que el tiempo se les agotaba. ¿Sería capaz de domar al caballo en tan poco tiempo? ¿Podría salvar el rancho y evitar que su tío lo vendiera todo? Valentina se levantó rápidamente, se puso la vieja chaqueta de su padre y salió al patio, donde el rancho despertaba lentamente. El sol comenzaba a elevarse por el horizonte, tiñendo el cielo de un rosa suave que, por un momento, pareció un presagio de lo que estaba por venir. Al llegar al granero, vio a Tormenta, que aún permanecía en su corral, relinchando de vez en cuando. Valentina se acercó con cautela, dándole tiempo al caballo para percibir su presencia. Ella sabía que cada paso debía ser medido, cada acción calculada, porque si Tormenta reaccionaba violentamente, sería un desastre. Ayer había logrado que el caballo se calmara por un momento, pero no sabía si esa victoria había sido solo un respiro. Tormenta la observó con sus ojos oscuros y profundos, y por un instante, Valentina sintió como si el animal la estuviera juzgando. ¿Podría confiar en ella? ¿Podría confiar en él? Se acercó lentamente, extendiendo una mano hacia su cuello. El animal movió las orejas hacia adelante, pero no retrocedió. Era un pequeño signo de que algo había cambiado, aunque nada definitivo. Valentina suspiró, con el corazón en la garganta. En ese momento, el sonido de unos pasos acercándose interrumpió sus pensamientos. Se giró y vio a Diego, el veterinario del pueblo, quien había prometido ayudarla. Con su camiseta de manga larga y su rostro serio, Diego parecía siempre tener el control de la situación, algo que Valentina admiraba, pero que a veces también la hacía sentirse vulnerable. «Buenos días, Valentina», saludó él, acercándose con una sonrisa tranquila. «¿Cómo va todo con Tormenta?» Valentina asintió lentamente,
observando al caballo que todavía no parecía dispuesto a permitirle acercarse del todo. Está mejor, pero no sé si puedo lograrlo. Ayer estuvo más tranquilo, pero no sé si sea suficiente, respondió ella, su voz teñida de duda. Diego miró a Tormenta, evaluando su postura y el ambiente a su alrededor. Sin decir nada, se acercó al caballo con pasos firmes, pero suaves. Tormenta lo observó con desconfianza, y Valentina notó cómo su propio corazón se aceleraba al ver al animal tenso. «Déjame intentar», dijo Diego mientras alargaba la mano hacia el caballo, pero sin apresurarse. Tormenta movió las orejas hacia atrás, un signo claro de que no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Diego susurró algo bajo y calmante, como si hablara con el viento. Con paciencia, empezó a acercarse, dejando que Tormenta se familiarizara con su olor, con su presencia. Valentina observaba atentamente, aprendiendo de la serenidad de Diego. «Tienes que ir despacio, Valentina», dijo Diego sin mirarla directamente, sus ojos fijos en el caballo. «No puedes forzarlo. Tormenta es un animal que ha sido tratado con miedo y dolor, pero lo que más necesita ahora es confianza. Tienes que demostrarle que no lo vas a traicionar». Valentina escuchó esas palabras con atención, intentando comprender la magnitud de lo que Diego le estaba sugiriendo. Tormenta, al igual que ella, estaba roto por dentro. Y tal vez, solo tal vez, podrían sanar juntos. Diego le hizo un gesto para que se acercara. Valentina dio unos pasos lentos, pero firmes, y llegó hasta donde él estaba, mirando a Tormenta a los ojos. El caballo, al principio reticente, pareció relajarse un poco al ver que Valentina no avanzaba rápidamente ni lo forzaba. Su respiración se calmó y, por un momento, hubo una quietud, una paz que Valentina no había sentido en mucho tiempo. «Está funcionando», dijo Valentina en voz baja, casi para sí misma. Era un sentimiento extraño, como si el animal realmente estuviera entendiendo que no la dañaría. Pero de repente, como si todo estuviera a punto de derraparse, Tormenta relinchó fuerte y se sacudió, casi derrapando. Valentina retrocedió un paso, pero no perdió el control. Diego la miró, y ella vio en sus ojos una mezcla de cautela y aliento. «Lo tienes. Sigue así. No te rindas. Todo lo que necesitas es un poco más de tiempo», dijo él en voz baja, alentándola. Valentina sintió el peso de las palabras de Diego, que resonaban en su mente. Sabía que no podía rendirse, no podía dejar que su miedo la derrotara. Si ella, que había perdido a sus padres, ahora caía ante la furia de un caballo, ¿qué le quedaría a su memoria? ¿Qué quedaría de la lucha de su familia? Con respiración entrecortada, Valentina miró a Tormenta, que seguía inquieto pero ahora menos furioso. Se acercó nuevamente, un paso a la vez, sin apresurarse. El animal la observaba con curiosidad, sus ojos algo menos desconfiados que antes. En ese momento, Valentina sintió una conexión profunda con él. No solo por lo que estaba haciendo, sino porque entendía su dolor. Tormenta era de alguna manera un reflejo de ella misma. Dos almas heridas, dos luchadoras que, al final, solo querían encontrar algo de paz. Tal vez no podía domarlo en un día. Tal vez el proceso sería largo. Pero lo que sí sabía era que no podía rendirse. «Voy a seguir», dijo Valentina, con una determinación renovada, sin apartar la vista de Tormenta. Ya no sentía miedo, solo la necesidad de seguir adelante, sin importar lo difícil que fuera. Diego asintió y, en ese momento, Valentina vio algo en sus ojos, algo que no había visto antes. Respeto. En sus manos, Tormenta había sentido la fuerza de su voluntad. Y él también parecía entenderlo. De pronto, se escuchó el sonido de unos pasos acercándose, rápidos, irregulares. Valentina se giró y vio a don Rogelio, caminando hacia ellos, su cara arrugada más tensa que nunca. «¿Qué haces aquí, Valentina?», dijo él, su voz como un gruñido. No había nada de comprensión en su tono.
Valentina se mantuvo firme, mirando a su tío sin apartar los ojos de él. Sabía lo que venía. Voy a salvar el rancho, tío. No lo voy a dejar ir. Tormenta es parte de esto. Y yo no voy a dejar que lo vendas, ni hoy ni nunca. Respondió con una seguridad que apenas había sentido en toda su vida. Don Rogelio la miró con desdén, cruzando los brazos. Sus ojos brillaban con furia contenida. Este es un juego que no puedes ganar, Valentina. Si sigues empeñada en esta locura, te vas a destruir a ti misma. Y este rancho no tiene remedio. No sigas con esto, advirtió, su tono grave y sin concesiones. Valentina apretó los dientes, pero no dijo nada más. Sabía que no podía convencerlo. Solo quedaba seguir adelante. No solo por su madre, no solo por su padre, sino también por ella misma. No se rendiría. Sin embargo, antes de que pudiera replicar, don Rogelio se giró con un gesto impaciente y se alejó, dejándola con el peso de sus palabras. Valentina observó su figura alejarse, sin saber si lo había convencido o si él había tomado su amenaza como una burla. Pero algo dentro de ella sabía que no importaba. Lo que importaba era que ella, finalmente, había tomado una decisión. Valentina escuchó los pasos de don Rogelio alejándose y a lo lejos oyó su voz decir: «Mañana encontraré al comprador más alto. Esto termina ahora». La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Valentina despertó con el eco de las palabras de su tío resonando en su cabeza. «Mañana encontraré al comprador más alto. Esto termina ahora». No podía dejar que eso sucediera. No podía permitir que su hogar, el legado de sus padres, se desmoronara ante sus ojos. Se levantó antes del amanecer, como si pudiera adelantarse a los problemas y a los miedos que la acechaban, pero sabía que no podía escapar de lo que venía. Salió de la casa sin hacer ruido. Solo el crujir de las viejas maderas del suelo lo delataba. El aire de la mañana era fresco, y una ligera neblina cubría las tierras del rancho, dando la sensación de que todo lo que rodeaba estaba envuelto en una especie de calma tensa. Valentina caminó hasta el granero, mirando al cielo, que comenzaba a clarear con un color anaranjado cálido. El silencio de la mañana era interrumpido por el suave resoplar de Tormenta, que estaba al fondo del corral, esperando en su rincón habitual. El caballo levantó la cabeza al ver a Valentina acercarse. Sus ojos oscuros la observaban, como si ya supiera que el futuro de ambos estaba entrelazado, como si comprendiera que no solo ella luchaba por salvar su vida, sino también por la de él. Valentina se acercó con paso firme, tratando de no mostrar la incertidumbre que sentía en su interior. Sabía que el día de hoy era crucial y que cualquier error podría costarle todo. Diego llegó poco después, montado en su camioneta vieja, con el rostro serio pero confiado. No necesitaba preguntar. Él ya sabía lo que Valentina estaba enfrentando. El joven veterinario se acercó con paso tranquilo y saludó sin mucha fanfarria, como siempre hacía. «Buenos días», dijo Diego con su voz baja pero cálida. «¿Cómo va todo con Tormenta?». Valentina asintió, pero su mirada no dejaba de recorrer al caballo, que estaba algo nervioso, pero no tan descontrolado como la primera vez. Diego lo observó también, notando los pequeños avances en el animal. «Hoy es el día, ¿verdad?», comentó Diego mientras se inclinaba un poco hacia el caballo. «Va a ser un reto, pero si seguimos con paciencia, va a mejorar». Valentina respiró hondo. A pesar de que confiaba en las palabras de Diego, una parte de ella temía que todo fuera en vano. El peso de la deuda, las amenazas de su tío y la presión de salvar el rancho la hacían sentir como si estuviera cargando con el mundo entero sobre sus hombros. Pero no podía rendirse. No esta vez. «Voy a hacerlo», dijo con firmeza, aunque su voz tembló ligeramente. Sabía que debía confiar, que Tormenta debía confiar en ella, pero el miedo seguía allí, acechando en cada rincón de su mente. Diego le dio una mirada de complicidad y se acercó al caballo. Con movimientos suaves, empezó a acariciar el cuello de Tormenta, quien lo observó con cautela, pero no retrocedió. Valentina se acercó con pasos más lentos, como le había enseñado Diego,
permitiendo que el animal la sintiera antes de que hiciera cualquier movimiento brusco. «Eso es, no lo apresures», dijo Diego, mientras movía las manos lentamente, sin causar alarma al caballo. «Déjalo acercarse a ti. Tú eres la que tiene que hacer que confíe». Valentina, con el corazón en la garganta, estiró la mano y, por primera vez, sintió que Tormenta no mostraba tanta resistencia. Ella lo tocó suavemente en el cuello, un área que sabía que era sensible, pero que al mismo tiempo era una de las más confiables para acercarse a un caballo de su temperamento. Tormenta tembló por un momento, pero no retrocedió. Fue como si un velo se levantara en su interior, un pequeño pero significativo cambio. «Está funcionando», susurró Valentina, sin apartar la vista del caballo. Una chispa de esperanza se encendió en su pecho, y por un momento, el peso de la situación pareció desaparecer. Diego observaba en silencio, esperando el momento adecuado para intervenir. Finalmente, tras unos minutos de calma, habló. «Ahora inténtalo. Acércate lentamente con la silla, pero sin apresurarte. Si lo haces bien, Tormenta no tendrá miedo». Valentina asintió, tomando la silla que había colocado sobre una pila de heno cercano. Con manos temblorosas, pero resueltas, se acercó a Tormenta y comenzó a colocar la silla sobre su espalda. Al principio, el caballo se tensó, pero no reaccionó con la violencia de antes. Valentina pudo sentir su respiración agitada mientras lo hacía, sabiendo que cualquier error podía llevarlos de nuevo a la estaca cero. Pero, por un segundo, Tormenta se calmó, permitiéndole colocar la silla en su lugar. «Lo está aceptando», dijo Diego con una sonrisa casi imperceptible, pero Valentina no podía dejar de mirar a Tormenta, que, aunque nervioso, no intentaba huir. Era un buen signo. La joven se quedó allí unos segundos, tomando un respiro profundo. Estaba empezando a sentir que el caballo comenzaba a confiar en ella. Pero en ese mismo instante, un ruido a lo lejos la hizo volverse bruscamente. Unos caballos se acercaban a gran velocidad, y Valentina, al reconocer las siluetas de los hombres de su tío, sintió una punzada de angustia. «Rogelio», murmuró Valentina, casi para sí misma, mientras su cuerpo se tensaba. Diego también los vio. Valentina podía ver la mirada de preocupación en sus ojos. No era solo una cuestión de dinero, de la venta de Tormenta. La situación se estaba volviendo peligrosa. «Es mejor que lo preparen para un posible enfrentamiento», dijo Diego con tono grave. Sabía que su intervención ya no era solo una cuestión de domar al caballo, sino de salvarlo de los hombres de Rogelio. Valentina se giró hacia el caballo, que ya estaba más calmado, y lo miró con determinación. No iba a dejar que lo se llevaran, no sin pelear. La camioneta de don Rogelio apareció por el camino, levantando polvo en el aire. Valentina se giró hacia Diego, quien asentía, como si también supiera lo que vendría. «Hazlo», dijo él, antes de que Valentina pudiera responder. Ella sabía a qué se refería. Debía entrenar a Tormenta, ganar su confianza y prepararlo para lo que se avecinaba. La camioneta de su tío se detuvo frente al granero, y de él descendieron 3 hombres de rostro sombrío, con ojos que delataban malas intenciones. Don Rogelio, desde el asiento del conductor, los observaba, su mirada fija y dura. Valentina y Diego se miraron, sabiendo que el momento de la confrontación había llegado. Los hombres de Rogelio se acercaron, y uno de ellos, con un tono burlón, habló. «No pensé que seguirías con esto, Valentina. ¿Creías que podrías domar a ese caballo y salvar el rancho por ti sola?» Valentina no respondió. Sabía que no valía la pena discutir, que lo que necesitaba ahora era más acción que palabras. Se acercó a Tormenta, que ya había comenzado a caminar con ella, siguiéndola con una tranquila determinación que antes no había tenido. Don Rogelio bajó del camión, su rostro torcido por la rabia. «Ya he hablado con los compradores, Valentina. Mañana este lugar será parte de su propiedad», dijo con tono sombrío, como si no hubiera nada que pudiera detenerlo. Valentina no retrocedió. Miró a Tormenta, quien ahora se encontraba calmado a su lado,
y luego miró a su tío con firmeza. «Voy a salvarlo. Y si tengo que hacer lo que sea, lo haré», respondió sin vacilar. Pero en ese momento, un ruido fuerte proveniente del corral interrumpió las palabras de su tío. Valentina, sorprendida, miró rápidamente hacia el caballo. Tormenta, como si hubiera entendido las palabras de su dueña, había dado un paso hacia adelante, mostrando una postura orgullosa, casi desafiante. «Sé que estás aquí, Valentina. No te voy a dejar ir. No ahora». Valentina no podía dejar de pensar en las palabras de su tío, ni en la determinación que sentía al ver a Tormenta avanzar junto a ella. Había logrado algo que hasta el día de ayer parecía impensable. El caballo, el mismo animal salvaje que había desbordado furia y miedo. Ahora la seguía con calma, confiando en ella. Algo había cambiado en el aire esa mañana, como si la tierra misma estuviera alineándose con su voluntad. Sin embargo, no tenía tiempo para perder en celebraciones. El día avanzaba, y las sombras de su tío se cernían sobre ella. Don Rogelio no había dejado de buscar maneras de presionar y de tomar control del rancho, y lo peor era que, más allá de su agresividad, Valentina sabía que su tío tenía información valiosa sobre lo que realmente había sucedido con sus padres. Algo en su corazón le decía que todo estaba relacionado. Diego estaba cerca, observando en silencio, y cuando Valentina se dio vuelta, él la miró con una mezcla de apoyo y preocupación. Sabía que las cosas no serían fáciles, que el camino por delante estaría lleno de obstáculos, pero también veía en Valentina una fuerza que nunca antes había visto. Ella no solo estaba luchando por el rancho, sino por la memoria de sus padres, por un legado que estaba a punto de perderse. «¿Cómo lo ves?», preguntó Valentina mirando a Tormenta mientras el caballo seguía caminando junto a ella, como si hubiera entendido la urgencia en el aire. «Está mejor», respondió Diego, observando el comportamiento del animal. «Lo está aceptando. Pero no puedes bajar la guardia, Valentina. Tormenta tiene muchas cicatrices, físicas y emocionales. Tienes que ser paciente. La confianza no se construye de un día para otro». Valentina asintió. Las palabras de Diego la habían golpeado con fuerza, pero también sabía que no podía esperar más. El tiempo se estaba agotando, y su tío estaba decidido a vender el rancho. Pero en su mente resonaba una sola idea. Si Tormenta podía confiar en ella, entonces podía lograr cualquier cosa. No podía permitir que su miedo o su duda se interpusieran. A medida que el sol comenzaba a caer, la luz suave del atardecer le dio a la escena una atmósfera de melancolía y esperanza. El rancho, que alguna vez había sido vibrante y lleno de vida, ahora parecía más una sombra de lo que fue. Los terrenos que antes florecían con la cosecha de sus padres, ahora yacían en silencio, esperando una mano amiga que los rescatara. Valentina sabía que todo dependía de ella, y aunque el miedo seguía acechando, algo dentro de ella le decía que no podía rendirse. «Voy a seguir adelante, Diego. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos», dijo, con una resolución renovada, mientras se giraba hacia el hombre que había estado a su lado todo este tiempo. Aún no estaba segura de lo que podría suceder, pero ya no tenía miedo de enfrentarlo. Diego la miró fijamente, con un leve asentimiento, y con su característico tono tranquilo, dijo: «Lo sé. Y no estás sola en esto, Valentina. Si decides seguir con esto, yo te apoyaré, pase lo que pase». El sonido de los pasos de los hombres de su tío interrumpió el breve momento de calma. Los dos miraron hacia el horizonte y vieron que los empleados de don Rogelio se acercaban a caballo. Ya no había lugar para las dudas. Valentina no podía perder ni un minuto más. «Es hora», dijo Diego, mientras se acercaba al caballo para asegurarse de que todo estuviera listo. Valentina lo miró. Decidió que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Debía hacer algo para asegurar que nadie se llevara a Tormenta. La joven caminó hasta el corral donde Tormenta estaba, con paso firme y con la mirada fija en lo que tenía por delante. Sin pensar más, subió al caballo. La sensación de estar sobre Tormenta era indescriptible, una mezcla de adrenalina, miedo y esperanza.
No había marcha atrás ahora. Valentina sentía que, de alguna manera, esta era la forma en que ganaría, que esta conexión con Tormenta era la clave para salvar el rancho. La confianza que había logrado construir con el animal debía ser la base sobre la cual lucharía. El caballo comenzó a moverse lentamente, como si comprendiera la seriedad del momento. Los hombres de don Rogelio llegaron al mismo tiempo, y Valentina sintió sus ojos sobre ella, juzgándola, evaluándola, pero no iba a retroceder. No esta vez. Uno de los hombres, un tipo alto y de rostro endurecido por los años de trabajo en el rancho, se acercó a ella con una sonrisa burlona. No pensaste que podrías domarlo, ¿verdad? Este animal está condenado, Valentina. No es más que un estorbo, dijo, cruzando los brazos con desdén. Valentina lo miró fijamente, mientras Tormenta se tensaba ligeramente bajo ella. Sabía que el caballo no iba a ceder fácilmente, pero tampoco lo haría ella. No se dejaría intimidar. No se trata solo de él, se trata de todo lo que he perdido, de todo lo que aún puedo salvar, respondió, su voz firme, a pesar de que el miedo seguía palpitando en su pecho. El hombre rió, pero no dijo nada más. Los otros hombres se quedaron en silencio, observando la escena con escepticismo. Valentina no necesitaba sus palabras, solo su acción, y estaba lista para demostrar que Tormenta no era solo un caballo salvaje, sino un compañero con el que podría luchar. En ese momento, don Rogelio apareció, montado en su caballo, con la cara tensa y dura como siempre. Valentina no lo miró, se centró en Tormenta. Sabía que su tío podía decir lo que quisiera, pero no podía quitarle la esperanza de sus manos. La joven observó al animal y lo calmó con un susurro bajo, mientras el viento agitaba ligeramente las primeras ramas de los árboles cercanos. Don Rogelio la observó, su rostro reflejando una mezcla de enojo y confusión. ¿Crees que puedes detenerme?, gritó mientras avanzaba hacia ella, acercándose con su voz llena de amenazas. Este rancho va a ser mío, Valentina, y este animal no te va a salvar. Valentina no contestó, su mirada fija en Tormenta. Ella no estaba luchando solo por el rancho, estaba luchando por su vida, por todo lo que sus padres habían querido construir. Su voz, serena pero desafiante, cortó el aire. Este rancho es mío, y yo no voy a dejar que lo destruyas, ni a él, ni a mí. En ese momento, Tormenta relinchó de manera fuerte y clara, como si estuviera dando su propia respuesta a las palabras de don Rogelio. La joven sintió que el vínculo con el caballo se había fortalecido, que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Pero justo cuando Valentina pensaba que había alcanzado un momento de calma, algo cambió. Un ruido fuerte, como el crujir de una rama rota, sacudió el ambiente. Valentina giró rápidamente, viendo una figura oscura moverse hacia el granero. Don Rogelio se detuvo, mirando en la misma dirección. El ambiente se tensó aún más. Algo no estaba bien, y Valentina lo sintió en su piel. Desde la distancia, a lo lejos, Valentina pudo ver la sombra de una figura que se acercaba con pasos firmes. Algo en su postura le pareció peligrosamente familiar. Valentina observó cómo el sol comenzaba a caer lentamente, cubriendo el rancho con una luz dorada que no lograba disimular la creciente oscuridad de su situación. El ruido de los pasos se hacía cada vez más fuerte, y aunque trató de calmarse, la ansiedad era inevitable. La figura que se acercaba desde la distancia no solo era familiar, sino que también despertaba en ella una sensación extraña, como si el peligro ya estuviera allí, acechando desde las sombras. La figura se fue acercando más y más, y finalmente, Valentina pudo distinguir los detalles. Era Diego. Sin embargo, no venía solo. A su lado, cabalgaba un hombre que Valentina no reconoció al principio, pero pronto comprendió. Era alguien que había estado en el rancho antes, pero nunca había tenido una presencia tan imponente, tan perturbadora. Un hombre grande, de rostro endurecido por los años, que montaba con una seguridad inquietante. Algo en su postura la hizo sentirse incómoda, como si el tipo estuviera allí por más que solo observar.
Valentina miró a Diego, buscando alguna señal de tranquilidad en su rostro, pero en su lugar encontró una expresión grave, cargada de preocupación. Él bajó la mirada al suelo por un momento antes de hablar. Valentina, comenzó, su voz baja y seria. Quiero que estés preparada para lo que viene. Este hombre, Javier, es alguien que no tiene escrúpulos. Ha trabajado con tu tío en varias ocasiones, y su presencia aquí no es buena señal. El estómago de Valentina dio un vuelco. Javier, el hombre con quien su tío había estado involucrado en negocios turbios, era ahora una amenaza directa. No solo quería el rancho, sino que también tenía una relación más profunda con don Rogelio. Ella sabía que no podía subestimarlo, pero lo que más la aterraba era que, a pesar de su temor, no sabía cómo enfrentarlo. La presión de salvar la memoria de sus padres, de no perder el único hogar que le quedaba, la estaba comenzando a consumir. Javier desmontó lentamente del caballo, mirando a Valentina con una sonrisa tensa que no llegaba a los ojos. Su mirada era fría, calculadora. «Así que eres tú, la heredera del rancho», dijo con voz grave, como si estuviera evaluando cada palabra que decía. Sus ojos no se apartaban de ella, y su presencia era como una sombra pesada que no se podía ignorar. «He oído mucho de ti, Valentina, pero la verdad, no sé qué tan capaz eres de mantener todo esto a flote. Tu tío tiene razones para pensar que venderlo es lo mejor». Valentina sintió que el aire se volvía más espeso. Sabía que ese tipo no estaba ahí solo para hablar de negocios. No, él tenía un interés más personal. Javier no era el tipo de hombre que simplemente se conformaba con observar. Estaba allí por una razón, y Valentina podía sentirlo en su piel. «No voy a vender el rancho», respondió Valentina con voz firme, aunque el nudo en su estómago no desaparecía. Sabía que estaba entrando en terreno peligroso, pero no podía dar marcha atrás. No ahora. Javier soltó una risa baja, como si hubiera oído la respuesta más ridícula. Se acercó un paso más hacia ella, y Valentina dio un pequeño paso atrás, sin apartar la vista de su rostro. Tormenta, al parecer, también sintió la tensión, pues dio unos pasos nerviosos, resoplando. «No es cuestión de lo que quieras o no, Valentina», dijo Javier mirando a Valentina de arriba a abajo con una sonrisa cruel. «Las decisiones ya se tomaron. Tu tío sabe lo que está haciendo, y tú solo eres una niña jugando a ser adulta». La rabia creció en el pecho de Valentina, pero no dejó que su ira la desbordara. No podía perder el control ahora. Tormenta la miraba, como si le transmitiera calma, como si estuviera ahí para respaldarla. Diego, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, ahora se adelantó un poco, colocando una mano sobre el cuello de Tormenta, como si tratara de tranquilizarlo también. «Lo que Javier está tratando de decir es que tu tío ha involucrado a mucha gente en esto, pero aún no es tarde, Valentina. Tienes que ser más astuta, más estratégica. No vas a ganar solo con voluntad. Necesitas saber cómo mover las piezas en este juego». Valentina no entendía a qué se refería Diego, pero algo en sus palabras la hizo sentir que había más en juego de lo que pensaba. Javier no era solo una amenaza por sí mismo, sino que estaba vinculado a una red más amplia de corrupción y engaños que involucraba a don Rogelio, y, probablemente, a más personas de las que Valentina estaba dispuesta a enfrentar. «¿Y qué me sugieres?», preguntó Valentina con los ojos fijos en Diego. La tensión entre los tres era palpable, pero ella sentía que necesitaba tomar decisiones, y rápidas. Cada segundo que pasaba, su tío ganaba terreno. «Primero, no puedes seguir enfrentándote a ellos sin más», dijo Diego con tono serio. «Necesitas ganar aliados, y no solo en este rancho. Te sugeriría que busques a algunas de las familias que aún creen en lo que tus padres hicieron aquí. Hay gente dispuesta a luchar por ti». Valentina asintió lentamente, aunque aún sentía la presión de la amenaza inminente. Los ojos de Javier seguían fijos en ella, como si estuviera esperando a que dijera algo que pudiera utilizar en su contra. Pero Valentina no iba a ceder.
Si algo había aprendido de su madre y su padre, era que no se podía dejar que la gente controlara tu destino, especialmente no cuando el futuro de toda una vida estaba en juego. «Voy a hacerlo», dijo Valentina finalmente, con voz más fuerte que antes. La decisión ya estaba tomada. No iba a dejar que su vida, su hogar y el sacrificio de sus padres se desmoronaran solo porque un par de hombres corruptos querían llevarse todo lo que quedaba. Javier la miró por un largo momento, su sonrisa desapareciendo lentamente de su rostro. Podía ver que Valentina no estaba dispuesta a ceder, y eso solo incrementó su frustración. «Ya veremos, Valentina», dijo con tono amenazante mientras comenzaba a alejarse. «No te va a ser fácil. Este rancho está condenado, y yo seré el que te lo recuerde cada vez que intentes pelear. Lo bueno es que no serás la única en perder». Diego, después de un breve intercambio de miradas con Valentina, se acercó a ella y susurró, casi como un consejo. «No olvides, Valentina, que esto no es solo tu lucha. Necesitas ayuda de fuera. Y pronto». La luz del atardecer se desvanecía mientras los dos observaban a Javier alejarse con sus hombres, dejando una sensación incómoda en el aire. Pero a pesar de todo, Valentina sabía que no podía rendirse. Había algo dentro de ella, una chispa que seguía viva, que seguía luchando por un futuro que aún podía salvarse. Desde la distancia, a lo lejos, Valentina pudo ver la sombra de una figura que se acercaba con pasos firmes. Algo en su postura le pareció peligrosamente familiar. El sol ya acariciaba el horizonte cuando Valentina, con el corazón a 1000 por hora, decidió montar a Tormenta y dirigirse de regreso hacia la casa principal del rancho. Los últimos días habían sido frenéticos. Sentía como si cada paso que daba la acercara a la verdad, pero al mismo tiempo la empujaba a un pozo más profundo de secretos. El miedo seguía presente, aunque algo en su interior, un nuevo fuego, le recordaba que no podía rendirse. La imagen de don Rogelio, su tío, seguía grabada en su mente. Sus palabras, su tono de desprecio y las amenazas veladas que había lanzado la perseguían a cada instante. Por otro lado, recordaba la firmeza en la voz de Diego y la esperanza que se había encendido cuando empezó a percibir que Tormenta confiaba en ella. Ese lazo, por mínimo que fuera, la mantenía firme. Al fin y al cabo, ni el dolor, ni las deudas, ni las intrigas podían arrebatarle el amor por la tierra que le dejaron sus padres. Cuando entró al patio del rancho montada en Tormenta, todos los trabajadores se detuvieron. Algunos dejaron caer las herramientas que cargaban, sorprendidos de verla sobre ese caballo al que muchos temían acercarse. Un murmullo se extendió entre ellos. Nadie podía creer que la joven, tan flaca y tan terca según algunos, hubiera logrado subir al lomo del caballo más fiero del lugar. Sin embargo, ahí estaba, con la mirada decidida y el viento agitando su pelo, como si hubiera nacido para domar a Tormenta. El silencio duró apenas unos segundos. Luego se escucharon murmullos y comentarios confusos. «¿Viste? Está montando a Tormenta. Imposible. Ese caballo no deja que nadie se le acerque. ¿Qué demonios cree que está haciendo?» Valentina sentía las miradas sobre ella, pero se obligó a mantener la frente en alto. Recordaba las palabras de Diego. «Si demuestras miedo, el caballo lo sentirá». Y algo más profundo resonaba en su pecho. Si mostraba duda, aquellos que deseaban destruir su vida se aprovecharían de su debilidad. Por eso apretó las riendas con firmeza y continuó avanzando hacia la casa principal. Se detuvo justo frente al porche, donde don Rogelio salió con paso apresurado, cruzado de brazos y con el ceño fruncido. Su presencia irradiaba furia. Ni siquiera trató de disimular su desconcierto al ver a su sobrina montando al animal que él mismo había dado por inútil. «¿Se puede saber qué haces con ese caballo?», preguntó, alzando la voz para imponerse, aunque no dejaba de notarse la perplejidad en sus ojos. Valentina respiró hondo. Sentía que su sangre hervía, pero se esforzó por conservar la calma. Ella misma se sorprendía de la determinación que la sostenía sobre la silla de montar. «No pienso dejar que lo vendas, tío.
Ni a él ni al rancho, respondió, intentando que su voz no temblara. La expresión de don Rogelio se tornó aún más oscura. Sus ojos centellearon de rabia mientras soltaba una risa sarcástica. ¿Con qué dinero vas a mantener esta propiedad?, espetó. ¿De dónde sacarás para pagar las deudas que han dejado tus padres? ¿Crees que con solo desearlo vas a resolver todo? Un murmullo creció entre los trabajadores que habían comenzado a reunirse para presenciar la escena. Algunos intercambiaban miradas de temor, otros de esperanza. Uno de los peones más veteranos del rancho dio un paso al frente, aunque su voz temblaba de nervios. Don Rogelio, los padres de la niña hicieron mucho por este lugar. No sé si venderlo sea la única salida. Don Rogelio lo fulminó con la mirada, haciendo que el hombre se encogiera. Sin embargo, el pequeño acto de rebeldía no pasó desapercibido. Se notaba que la gente estaba cansada de la tensión, del ambiente asfixiante y de las amenazas diarias. Fue entonces cuando Diego se aproximó por el costado de la casa, con pasos tranquilos. Parecía haberse enterado del revuelo y ahora llegaba para apoyar a Valentina. Se quedó detrás de ella, sin interferir todavía, pero su presencia aportó un respaldo silencioso que Valentina necesitaba. La joven levantó el mentón y miró a su tío directamente a los ojos. Quiero una explicación de lo que está pasando con las finanzas del rancho. ¿Por qué estamos tan endeudados? ¿Qué fue lo que hiciste con el dinero de las últimas cosechas? La pregunta de Valentina resonó en el patio. Una ola de rumores se levantó entre los trabajadores, que comenzaban a comprender que las deudas no eran solo el resultado de una mala racha, sino tal vez de malas maniobras administrativas. Don Rogelio apretó los dientes y negó con la cabeza, como si la sola insinuación de que él tuviera la culpa fuera ofensiva. «Ya te lo he dicho 1000 veces», gruñó. «Tus padres dejaron varias cuentas pendientes que yo he ido solventando con gran esfuerzo. Estoy harto de tus acusaciones infundadas. ¿Sabes lo que podría hacer? Podría demandarte por calumnias, incluso por el accidente que ocurrió la otra vez con Tormenta. ¿Te gustaría eso?». El aire pareció congelarse. El tono de su voz era amenazante, pero en lugar de amedrentarse, Valentina sintió que la rabia de su tío la impulsaba a seguir adelante. No le quedaban dudas. Don Rogelio estaba escondiendo algo, y ella no iba a descansar hasta descubrirlo. «No me asustas», contestó con firmeza. «Ya no. Voy a llegar al fondo de todo esto, te guste o no». El murmullo entre los trabajadores se hizo más intenso. Algunos vecinos, alertados por el alboroto, comenzaron a reunirse en la cerca que rodeaba el patio. Era un pequeño pueblo, y las noticias viajaban rápido. Una señora de edad avanzó con paso decidido, empujada por su curiosidad. «¿Valentina? ¿Qué está pasando? Dicen que tu tío quiere vender el rancho, pero... ¿y todos los que dependemos del trabajo aquí?». Las palabras de la mujer dieron voz a un sentimiento creciente de incertidumbre y miedo. Era cierto que muchos vecinos obtenían su sustento de las labores del rancho, y si éste terminaba en manos de gente sin escrúpulos, todos perderían. Diego, que había permanecido en silencio, decidió que era el momento de intervenir. Avanzó unos pasos y se dirigió a don Rogelio. «Ya es hora de que todos sepan la verdad. Ha habido sabotaje en el rancho. Valentina ha visto cómo los suministros desaparecen y cómo personas enviadas por usted interrumpen el trabajo de los peones. ¿Cuántas veces más planea negar lo que está sucediendo?». La acusación de Diego cayó como un martillazo. El silencio fue inmediato, solo interrumpido por el relincho nervioso de Tormenta. Don Rogelio abrió la boca para responder, pero se quedó mudo. Sin embargo, su expresión era clara: furia, mezclada con el temor de verse expuesto ante tantos testigos. Un vecino, un granjero corpulento de manos ásperas, se atrevió a hablar desde la cerca. «Mi familia perdió nuestras tierras bajo circunstancias que nunca pude entender. Eran buenas tierras, con riego y todo, y me vi obligado a venderlas a un precio irrisorio». «¿Qué sabe usted de eso, don Rogelio?». Valentina abrió los ojos, sorprendida.
No tenía idea de que su tío hubiera estado metido en otros negocios turbios. El hombre de la cerca continuó explicando cómo, de la noche a la mañana, las deudas de su familia se multiplicaron y no tuvieron opción más que entregar la propiedad. ¿Es cierto eso, tío?, exclamó Valentina. ¿Estás involucrado en más estafas? ¿Así es como has estado consiguiendo dinero? El sudor perlaba la frente de don Rogelio, que no lograba articular una respuesta coherente. El murmullo de la gente se convirtió en un crescendo de murmullos, comentarios y acusaciones. Tormenta resopló, intranquilo por la tensión creciente, y Valentina tuvo que darle unas palmaditas suaves para que se calmara. En ese instante, Aurelia, una mujer que trabajaba en el rancho desde que Valentina era niña, salió de la cocina y miró a la gente reunida. Su voz tembló, pero habló con valentía. Yo también he visto cosas que no me cuadran. Documentos que don Rogelio guarda en su despacho. Compras que no se justifican con nada del rancho. Tenía miedo de hablar, pero ya no más. El coraje de Aurelia impulsó a otros a intercambiar miradas de duda e indignación. La olla de la verdad estaba a punto de destaparse por completo. Valentina, con la adrenalina a flor de piel, aprovechó para hablar de lo que más la atormentaba. ¿Qué sabes de la muerte de mis padres, tío? Dicen que fue un accidente, pero cada vez hay más cosas que no me encajan. Necesito la verdad. La pregunta pareció atravesar a don Rogelio como una bala. Su rostro se contrajo. Por un breve segundo, Valentina pensó que él iba a confesar algo, pero en lugar de eso, él se recompuso y la miró con desprecio. Hay cosas que es mejor no remover, contestó con un tono sombrío. A veces, remover el pasado solo trae más dolor del que puedes soportar. El ambiente se congeló. Nadie se atrevía a romper ese silencio cargado de tensión. Finalmente, don Rogelio se dio media vuelta y se alejó, dejando tras de sí la promesa de que nada volvería a ser igual. Los vecinos intercambiaron miradas de asombro. La conmoción de haber visto al hombre mostrarse tan vulnerable era enorme. Valentina desmontó de Tormenta y se quedó en el patio, sintiendo que, a pesar de haber ganado una pequeña batalla, la guerra apenas comenzaba. Todos los testimonios, las sospechas, las dudas sobre su tío y la muerte de sus padres se habían convertido en un remolino que la tenía atrapada. Sin embargo, no pensaba abandonar. Ya caída la tarde, la gente se dispersó con inquietud. Valentina y Diego se reunieron con Aurelia en el viejo granero, donde el aroma de heno y el recuerdo de sus padres la hacían sentir una nostalgia extraña, mezcla de ternura y determinación. Allí, los tres conversaron en voz baja sobre lo sucedido, conscientes de que habían tocado fibras muy sensibles y que don Rogelio seguramente respondería con más fuerza. Valentina apretó los puños, conteniéndose para no llorar. Su tío no solo había engañado a la gente, sino que parecía haber mentido sobre la muerte de sus padres. Miró a Tormenta, que descansaba con la cabeza ligeramente inclinada, como si percibiera el agotamiento de su dueña. Este rancho, que una vez fue un lugar lleno de vida y de risas, se había convertido en un laberinto de engaños. Pero ahora, al menos, la verdad comenzaba a salir a la luz. Las palabras de despedida de Rogelio resuenan en la mente de Valentina. Haz las preguntas correctas y podrías aprender más de lo que jamás quisiste. Aprieta los puños, decidida a profundizar. Al despuntar el alba, Valentina se encontró sola en la antigua habitación de sus padres, un espacio polvoriento y silencioso que aún conservaba el eco de risas y confidencias compartidas. La luz tenue que se filtraba por la ventana descubría muebles de madera gastada y algunas fotografías enmarcadas de tiempos felices. Con el corazón encogido, se sentó en el suelo frío y comenzó a rebuscar entre un pequeño baúl repleto de recuerdos. Con manos temblorosas, sacó cartas, medallas viejas, y entre ellas, un recorte de periódico amarillento que narraba un accidente misterioso. Las líneas impresas en aquella hoja parecían guardar secretos oscuros, detalles inconexos y palabras que dejaban entrever que las circunstancias de la tragedia no habían sido del todo fortuitas. Diego, que había insistido en acompañarla en este viaje al pasado, entró en la habitación.
Con pasos suaves, se acercó y se sentó a su lado sin pronunciar palabra, consciente de que en momentos como este, el silencio era la mejor compañía. Juntos, exploraron cada rincón de la estancia hasta que Valentina encontró una vieja caja de cuero, casi oculta entre mantas desgastadas. Con cuidado, abrió el contenedor y descubrió unos cuadernos y libretas de cuentas. Entre sus páginas, anotaciones rigurosas y garabatos ilegibles se entremezclaban con referencias al negocio de la cría de caballos. Al pasar las páginas, uno de los cuadernos reveló una hoja rota. Allí se mencionaban tratos peligrosos, y con tinta roja estaban subrayadas cifras y fechas que apuntaban directamente a don Rogelio. El estremecimiento que recorrió el cuerpo de Valentina fue indescriptible. Cada palabra, cada cifra, parecía corroborar aquella corazonada que la perturbaba desde hacía tiempo. No podían ser simples casualidades. Su tío, don Rogelio, estaba enredado en asuntos turbios y oscuros negocios. Con el rostro bañado en lágrimas que apenas lograba contener, Valentina se dio cuenta de que quizá la muerte de sus padres no había sido fruto de un trágico accidente, sino de actos deliberados ocultados tras formalidades engañosas. Con el recorte del periódico en mano y la creciente sospecha en su interior, Valentina decidió salir en busca de más respuestas. 2 días antes, algunos vecinos murmuraban acerca de una noche extraña en la que vieron luces y ruidos inusuales cerca del lugar del accidente. Con la esperanza de confirmar esos rumores, ella y Diego se dirigieron al pequeño pueblo vecino. Allí, en una casa modesta, vivía don Ernesto, un anciano de voz pausada y mirada penetrante, conocido por haber sido testigo de varios acontecimientos ocurridos en el pueblo. Con respeto y algo de timidez, Valentina le relató lo que había descubierto, omitiendo las partes más dolorosas y personales, pero indicando que había pistas inquietantes vinculadas al día del accidente. Don Ernesto asintió lentamente. Sus arrugas parecían profundizarse al recordar aquella noche. Vi la luz de un coche acercándose al lugar del accidente, muy cerca de donde ocurrió, dijo con voz ronca. Y recuerdo bien que ese coche tenía la placa casi ilegible, pero pude ver el distintivo de un modelo que no es común en estos parajes. El anciano hizo una pausa tragándose las palabras antes de continuar. Ese coche me sonó de algo. Creo que lo vi pasar en otras ocasiones, siempre en momentos que terminaron en desgracia. Valentina sintió que su corazón latía desbocado. Aquellas palabras encajaban con lo que había visto en el cuaderno. Se dio cuenta de que cada pieza del rompecabezas parecía estar apuntando a una sola dirección. Su tío estaba involucrado en algo mucho mayor y más siniestro de lo que jamás había imaginado. Al regresar al rancho, las sombras parecían haberse espesado. Mientras ella y Diego descendían por la escalera de madera hacia el despacho principal, escucharon ruidos y voces provenientes de la oficina de don Rogelio. Se asomaron discretamente por la puerta entreabierta y vieron al tío reunido con hombres de trajes oscuros, con miradas duras y gestos medidos, discutiendo en voz baja sobre asuntos que ningún familiar debería conocer. La atmósfera en esa sala era cargada, con una tensión palpable que recorría cada palabra y cada movimiento. La intriga de Valentina se intensificó al observar, desde la lejanía, cómo uno de esos hombres, con voz grave, murmuraba algo sobre «ellos saben demasiado». Aquellas palabras retumbaron en el silencio del corredor, confirmando los temores de la joven. Esa misma noche, en un rincón del rancho, Aurelia, la leal trabajadora que siempre había estado allí para Valentina, se le acercó con voz temblorosa. «Yo una vez te oí, Valentina», confesó en un susurro. «Escuché a tu tío en el teléfono, diciendo, ellos saben demasiado». No entendí bien a quién se refería, pero su tono era frío y calculador. El peso de aquella revelación cayó sobre Valentina como un azote. Se sentía atrapada entre la sed de justicia y el miedo a desvelar secretos que podrían destruir todo lo que amaba. Mientras esa noche se desvanecía en la oscuridad, Tormenta, en su corral, mostraba señales de inquietud. Su relincho era más insistente que de costumbre, como si el caballo sintiera que la tormenta de la verdad estaba a punto de estallar.
Cada movimiento del animal parecía reflejar el tormento que Valentina llevaba dentro. Al día siguiente, con la primera luz del alba, Diego se acercó a ella en el establo. «Valentina, debo insistir. La carrera local es nuestra oportunidad. Si logras ganar, el premio no solo salvará el rancho, sino que también llevará la atención del pueblo a lo que realmente está ocurriendo aquí». La propuesta resonó en su mente, mezclándose con el dolor y la rabia. Por un lado, la carrera era su última esperanza para resarcir las deudas y para demostrar a aquellos que dudaban de ella que aún tenía fuerzas. Por otro, era la oportunidad de redimirse y honrar la memoria de sus padres. Con el rostro marcado por la determinación, Valentina asintió. «Tienes razón, Diego. No puedo simplemente quedarme de brazos cruzados. Voy a entrenar a Tormenta como nunca antes lo hemos hecho». Durante las siguientes horas, Valentina y Diego se sumergieron en el campo de entrenamiento. El sol subía alto en el cielo, haciendo que el sudor se mezclara con la tierra en sus rostros. Con constancia, hicieron que Tormenta recorriera el paddock, empujándolo de manera cuidadosa pero firme, dándole dirección y enseñándole a responder a sus órdenes. Cada trote, cada galope era una pequeña victoria en aquella lucha silenciosa por reconstruir la confianza perdida. El esfuerzo no fue fácil. Tormenta, marcado por años de maltrato y abandono, se mostraba renuente en ciertos momentos, resoplaba con fuerza y a veces se detenía bruscamente, como si recordara alguna herida del pasado. Valentina, con la paciencia forjada por la desesperación, se sentaba a su lado y lo acariciaba, hablándole con voz calmada. «Lo sé, amigo. Estoy aquí para ti, y juntos saldremos adelante». La cercanía entre ella y el caballo crecía en cada jornada. Ella veía en Tormenta no solo el reflejo de su propia lucha, sino también la posibilidad de un renacer, de un futuro donde el miedo y la tristeza no tuvieran lugar. Mientras tanto, desde una colina a cierta distancia, don Rogelio observaba la escena. Con la mirada fija y los labios apretados, notaba el progreso que Valentina estaba logrando. Sin pronunciar palabra alguna, se retiró a la penumbra, dejando que la noche se adueñara de sus pensamientos oscuros. El silencio que siguió pareció confirmar que, por ahora, había conseguido mantener su posición, pero la amenaza en sus gestos era inconfundible. Esa misma noche, Valentina se quedó despierta en su habitación, rodeada por la tenue luz de una lámpara. Tenía el cuaderno de cuentas abierto sobre sus rodillas, y mientras repasaba cada anotación, cada número y cada fecha, se prometía a sí misma descubrir la verdad, cueste lo que cueste. La rabia y la tristeza se entrelazaban en sus pensamientos, pero también lo hacía la determinación. Sabía que exponer la implicación de su tío en la muerte de sus padres no sería fácil, pero estaba dispuesta a sacrificarlo todo por obtener justicia. Las horas pasaban y el murmullo del viento en la ventana le recordaba que el mundo seguía girando, ajeno a sus tormentos internos. Con cada página que pasaba, Valentina se sentía más cerca de una verdad que, por fin, podría liberarla de la sombra que había oscurecido su vida desde hacía tanto tiempo. Entonces, en medio de la soledad de la madrugada, mientras el cuaderno y las lágrimas se mezclaban sobre su regazo, Valentina se prometió que mañana, en la carrera, demostraría a todos que no solo era la heredera de un rancho en ruinas, sino también la guardiana de un legado que exigía verdad y justicia. Con cada latido del corazón, la idea de enfrentarse a don Rogelio se transformaba en una promesa de venganza y redención. Mira por la ventana y ve una linterna encendida fuera del granero. Alguien está allí, rebuscando entre el heno. Algo en la postura de la figura le resulta peligrosamente familiar. La noche era densa, y en el aire flotaba un silencio extraño, casi amenazante. Valentina, asomada a la ventana de su habitación, observó el titilar de una lámpara que se movía en el establo, justo donde guardaban la comida de Tormenta. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que no se trataba de un trabajador cualquiera revisando el heno. Había algo sospechoso en esa figura que avanzaba con pasos sigilosos,
revisando cada rincón como si buscara algo muy específico. Decidió no esperar más. Con sumo cuidado, salió de la casa, pisando el suelo de tierra con la mayor suavidad posible, tratando de no hacer ruido. La luz tenue de la luna mostraba a medias el contorno del granero, y a cada paso, la adrenalina se intensificaba. Recordaba las últimas palabras que había escuchado al investigar sobre la muerte de sus padres, y la certeza de que su tío escondía muchos secretos la impulsaba a seguir adelante a pesar del miedo. Cuando llegó a la puerta, la figura en el interior de la penumbra pareció detectar su presencia. Un destello rápido de la lámpara reveló brevemente un rostro que Valentina no logró reconocer del todo. Se movía con una agilidad felina, y antes de que ella pudiera confrontarlo, el desconocido corrió hacia la parte trasera del establo y desapareció entre la oscuridad de los corrales. Valentina se adentró en el granero con el corazón palpitando con fuerza, sosteniendo la lámpara que la persona había dejado atrás. El haz de luz iluminó montones de heno esparcidos y sacos rotos, como si hubieran buscado documentos o tal vez dañado la ración de tormenta. Sintió un escalofrío al pensar en la posibilidad de un nuevo sabotaje. El caballo era su única esperanza para ganar la carrera local, y con ella, reunir el dinero suficiente para salvar el rancho. Tomó una bocanada de aire y se dispuso a revisar el lugar. Encontró varios sacos abiertos, el pienso para caballo tirado en el suelo y huellas que se perdían en la oscuridad. Era evidente que alguien intentaba perjudicarla o robar pruebas relacionadas con la muerte de sus padres. O quizá ambas cosas. Al día siguiente, con apenas unas horas de sueño encima, se levantó antes de que el sol se alzara en el horizonte. Diego la encontró en la cocina, removiendo una taza de café con la mirada perdida. Al ver su semblante, supo que algo grave había ocurrido. «¿Qué pasó?», preguntó él sentándose a su lado. Valentina le contó en voz baja lo que había visto. Cada detalle: la lámpara, la figura escurridiza, los sacos de pienso esparcidos. Diego frunció el ceño y le puso una mano en el hombro para tranquilizarla. «No podemos bajar la guardia», dijo. «Tú ya has descubierto mucho, y quien sea que esté detrás de todo esto debe saberlo. Si están tan desesperados por sabotear o buscar información, significa que vamos por el camino correcto». Valentina suspiró. No podía dejar de pensar que cada paso que daba la acercaba no solo a la verdad, sino también a un peligro mayor. Aún así, la carrera local se perfilaba como su única tabla de salvación. No iba a permitir que el miedo la inmovilizara. «Tenemos que retomar el entrenamiento con Tormenta hoy mismo», murmuró ella, bebiendo un sorbo de café. «La carrera está a la vuelta de la esquina, y no podemos darnos el lujo de perder tiempo». Diego asintió. Sabía que el caballo y la joven compartían un lazo especial, y también entendía que ganar esa competencia no solo aseguraría fondos para el rancho, sino que le daría a Valentina la fuerza moral de enfrentarse a don Rogelio y a quien estuviera detrás de las amenazas. Con el sol apenas iluminando los campos, salieron al corral. Tormenta los recibió con un relincho inquieto, sin duda sintiendo las tensiones que envolvían el ambiente. Valentina le habló con voz suave, acariciando su hocico, buscando transmitirle la calma que ella misma necesitaba. «Tranquilo, amigo», susurró. «Vamos a lograrlo». Juntos comenzaron a trotar en círculos, adaptándose uno al ritmo del otro. Valentina percibía la brisa fría de la mañana en su rostro y el sonido acompasado de los cascos contra la tierra. Cada instante de este entrenamiento significaba un paso más para recuperar la confianza de Tormenta y demostrarle que no había nada que temer. Diego los observaba de cerca, corrigiendo a la distancia la postura de Valentina, indicándole cómo manejar las riendas y la posición de sus piernas para que el caballo se sintiera cómodo. Después de un largo rato, la respiración agitada de ambos confirmaba el esfuerzo, pero también el progreso. A mediodía, hicieron una pausa para comer algo ligero y revisar a Tormenta. El caballo estaba sudado y nervioso, pero no mostraba señales de agotamiento extremo. Valentina se sentía orgullosa. Él resistía,
se esforzaba y parecía decidido a apoyarla. Durante esa pausa, Aurelia se acercó corriendo con un sobresalto en su mirada. Valentina, han llegado unos hombres pidiendo hablar con don Rogelio. Dicen que vienen de la ciudad y que quieren ver el rancho. La voz de Aurelia temblaba. No era habitual que viniera gente extraña sin previo aviso, y menos en un momento tan crítico. Valentina y Diego intercambiaron miradas. Un sentimiento de desconfianza los envolvió de inmediato. Era evidente que la gente de Rogelio estaba moviéndose con rapidez, posiblemente para ultimar la venta del rancho, o, peor aún, para intimidar a Valentina. «No podemos quedarnos con los brazos cruzados», dijo Diego incorporándose. «Si esos tipos andan aquí, es probable que no vengan con buenas intenciones». Valentina asintió y dejó a Tormenta bajo el cuidado de Aurelia, con la instrucción de vigilar cualquier movimiento sospechoso alrededor del establo. Junto con Diego, avanzó hacia la casa principal, donde encontró a don Rogelio recibiendo a dos hombres de aspecto elegante, trajes oscuros y actitud altiva. «Sobrina», dijo Rogelio con un tono casi burlón, «ellos están interesados en ver nuestras tierras. Quizá quieran hacer una propuesta interesante». Valentina sintió un nudo en el estómago al escuchar aquella palabra. «Nuestras». Por un segundo, la rabia la invadió. ¿Cómo podía su tío hablar con tanta propiedad de algo que le pertenecía a ella por derecho y que, además, formaba parte de la herencia de sus padres? Los visitantes se presentaron con una cortesía fingida. Uno de ellos, que llevaba un maletín de cuero, sacó papeles y comenzó a hablar de evaluaciones y precios. Sin embargo, su mirada se posaba en Valentina como si analizara cada uno de sus movimientos, esperando encontrar un signo de rendición en su rostro. «Estamos abiertos a negociar de inmediato», anunció el hombre. «Claro, si la heredera está de acuerdo en colaborar». La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Valentina se mordió el labio inferior, conteniendo las ganas de gritar. Pero en lugar de responder, dio media vuelta y se marchó sin pronunciar palabra, dejando a don Rogelio sin la menor pista de lo que planeaba. Ya fuera, se apoyó contra una vieja columna de madera y cerró los ojos, intentando calmar el temblor en sus manos. Diego se acercó sin hacer ruido, colocándole una mano en el hombro. «Estamos contigo», musitó él con serenidad. Valentina respiró hondo. Recordó la figura furtiva de la noche anterior en el establo, los papeles arrugados en la oficina de su tío y las declaraciones confusas de la gente del pueblo. Todo apuntaba a que el peligro aumentaba, y no solo para ella, sino para todos los que dependían del rancho. Aún así, la carrera estaba a pocos días de celebrarse, y, si la ganaban, podrían exponer las maniobras sucias de don Rogelio en un escenario público. Decidió volver con Tormenta para continuar el entrenamiento en el circuito improvisado cerca del río. Necesitaban perfeccionar la resistencia del caballo y familiarizarlo con la presión de la competencia. Mientras se alejaba de la casa principal, sintió la mirada de don Rogelio clavada en su espalda, mezclada con el escrutinio de aquellos hombres. No dudó ni un segundo de que tenían otros planes para forzarla a vender. Esa tarde, con el sol en su apogeo, Valentina y Diego pusieron a prueba la velocidad de Tormenta. El caballo, animado por la cercanía y la voz tranquila de su entrenadora, galopó con brío, y en el rostro de la joven se dibujó una sonrisa. Por un instante, pareció que todos los problemas se desvanecían, como si solo existieran ella y Tormenta, en una comunión perfecta de confianza y determinación. La jornada terminó con la satisfacción de haber avanzado un paso más, pero también con una sombra de precaución. Sabían que el enemigo acechaba, que la corrupción y el ansia de poder de don Rogelio podrían desencadenar nuevas trampas. Entrada la noche, mientras guardaban los implementos de entrenamiento, una camioneta con las luces encendidas se detuvo frente al granero. El motor rugía en el silencio, e inmediatamente, Valentina sintió un escalofrío en la nuca. Desde el interior del vehículo, la voz de don Rogelio retumbó con furia. «Ella no cruzará esa línea de meta, si tengo algo que decir al respecto».
El sol apenas despuntaba cuando el pueblo entero comenzó a agitarse con el entusiasmo propio de los grandes eventos. Aquella mañana, el ambiente estaba cargado de tensión y esperanza a partes iguales. La carrera local prometía ser la más importante de la temporada. Para Valentina, significaba mucho más que una simple competencia. Era su última oportunidad de salvar el rancho y exponer las mentiras de su tío don Rogelio. Desde temprano, carretas y camionetas se iban acercando al terreno polvoriento donde se desarrollaría la carrera. Familias enteras descendían con canastas llenas de alimentos y bebidas, dispuestas a pasar el día entre gritos de apoyo y risas nerviosas. Unos vendedores ambulantes instalaban sus puestos al costado de la pista, ofreciendo sombreros, refrescos y antojitos. Todo parecía festivo, pero Valentina sentía que en el aire flotaba una tensión peculiar, como la calma que antecede a una tormenta. En las caballerizas provisionales, los participantes preparaban a sus animales. Se oían relinchos, órdenes apuradas, el golpeteo de cascos contra la madera. Valentina llegó acompañada de Diego y Aurelia, sintiendo que cada mirada curiosa se posaba sobre ella. Muchos en el pueblo no comprendían por qué se empeñaba en montar a un caballo tan indómito como Tormenta, ni por qué luchaba tanto por un rancho al borde de la quiebra. Sin embargo, bastaba ver el fuego en sus ojos para entender que estaba dispuesta a todo. Tormenta, inquieto, alzó la cabeza ante la multitud de sonidos y olores. Valentina se acercó despacio, acariciándole el cuello y susurrándole con voz suave. «Tranquilo, amigo. Hemos llegado hasta aquí juntos. No dejaremos que nada nos venza ahora». Diego, con el ceño fruncido, revisaba los arneses y la montura, asegurándose de que nada estuviera fuera de lugar. Recordaba con ansiedad las palabras amenazantes de don Rogelio la noche anterior, diciendo que Valentina no cruzaría la línea de meta. No era un comentario vacío. Ambos sabían que su tío estaba dispuesto a realizar cualquier maniobra para impedir que la joven triunfara. «Ten cuidado», dijo Diego en voz baja. «Es probable que intente algo sucio durante la carrera. No bajes la guardia». Valentina asintió, mordiéndose el labio mientras ajustaba su sombrero. No tenía la menor duda de que don Rogelio y sus hombres planearían una trampa, pero no pensaba retroceder. Estaba harta de ver cómo su familia quedaba a merced de la corrupción, y había jurado que este día marcaría un antes y un después. La pista no era más que un camino de tierra delimitado con vallas de madera, extendiéndose por curvas serpenteantes y algunos desniveles. Los jinetes se alinearon para la inspección previa, presentando a los jueces la documentación de sus caballos. Valentina entregó la suya con mano firme, intentando ignorar las miradas incrédulas de algunos competidores que observaban a Tormenta con curiosidad y recelo. Entre las gradas improvisadas, don Rogelio apareció rodeado de hombres de traje oscuro. El brillo triunfal de sus ojos dejaba en claro que él pensaba salir victorioso, sin importar el método. Cuando sus miradas se encontraron, una mueca de desprecio se dibujó en los labios del hombre. Valentina fingió ignorarlo y acarició nuevamente a Tormenta, para tranquilizarse a sí misma tanto como al caballo. «Jinetes, a sus puestos», gritó el maestro de ceremonias, un hombre corpulento con bigote canoso. El bullicio se apaciguó por un instante. Valentina sintió que el pecho se le oprimía, pero en lugar de dejarse vencer por los nervios, se concentró en las enseñanzas de Diego y en el vínculo que había forjado con Tormenta. Se acomodó sobre la montura, respiró hondo y sujetó las riendas con determinación. «Tú y yo podemos con esto», susurró. Tormenta relinchó, moviendo la cabeza enérgicamente. El disparo que marcó el inicio resonó con fuerza, y los caballos salieron en estampida, levantando una polvareda que envolvió el ambiente. Los gritos de la multitud se mezclaron con el estruendo de los cascos. Valentina sintió la adrenalina recorrer su cuerpo mientras Tormenta aceleraba, esquivando con destreza a los otros competidores. Al principio, el caballo pareció reaccionar con nerviosismo a los gritos y a la cercanía de los demás animales. Le temblaban los músculos y sus orejas se movían inquietas, como si buscara un peligro inminente.
Valentina, con las riendas firmes, se inclinó hacia adelante. «Confía en mí», exclamó con voz segura. Poco a poco, Tormenta se estabilizó, encontrando un ritmo que les permitió mantenerse cerca de la cabecera de la carrera. Los espectadores en las gradas daban ánimos a sus favoritos, y cada tanto se oía un rugir de emociones cuando los jinetes lograban adelantarse unos a otros en las curvas. En la segunda vuelta, Valentina empezó a notar algo extraño en el recorrido. Había partes del camino que parecían más irregulares de lo normal. Un bache muy marcado casi hizo tropezar a Tormenta. Tuvo que tirar de las riendas con fuerza para evitar que cayera. Por el rabillo del ojo, vio una figura que se movía entre la multitud, como si supervisara la pista. Reconoció a uno de los hombres que trabajaban para don Rogelio. Su presencia no era casualidad. Seguramente había preparado un sabotaje. Aún así, la joven se negó a dejar que la desestabilizaran. Animó a Tormenta con suaves palmadas en el cuello, y el caballo respondió con un brinco, incrementando el paso y adelantando a un par de competidores que se habían quedado atrás. Los gritos de asombro del público se dejaron oír, y Valentina sintió un suave estremecimiento de orgullo. Durante tanto tiempo, todos habían dudado de Tormenta, pero ahora era evidente que tenía un potencial enorme. Cerca de la última curva, la polvareda se volvió densa, y por un instante, Valentina perdió de vista a dos jinetes que iban por delante. Entonces sucedió. Uno de ellos, aparentemente fuera de control, se cruzó en su camino, obligándola a frenar en seco. Tormenta relinchó asustado, resbalando en la tierra suelta. El otro caballo se desvió a tiempo, pero el caos estuvo a punto de generar un choque múltiple. Fue cuestión de segundos, pero para Valentina pareció eterno. Mantuvo el equilibrio con gran dificultad, conteniendo la respiración. Con la vista borrosa por el polvo y los gritos de la multitud, supo que si se caía en ese momento, todo habría terminado. Sin embargo, de algún modo, Tormenta logró recuperar la compostura y, con un último impulso, salió de la cortina de polvo, regresando a la pista central. A lo lejos, vio cómo el líder de la carrera se acercaba a la recta final. No había tiempo que perder. Sintiéndose mareada por la adrenalina, se inclinó sobre el lomo de Tormenta y lo arengó. «¡Vamos, Tormenta! ¡No nos rendiremos ahora!». El caballo, como si entendiera la urgencia, soltó un relincho cargado de energía, y sus patas comenzaron a golpear el suelo con velocidad creciente. Uno a uno, alcanzaron a los competidores que marchaban adelante. La gente en las gradas comenzó a ponerse de pie, apuntando con asombro a la joven que, contra todo pronóstico, seguía en carrera. En los últimos metros, Valentina alcanzó al líder justo antes de cruzar la meta. Fue un instante de tensión máxima. Ambos caballos parecían volar, impulsados por la determinación de sus jinetes. Sin embargo, un segundo después, se escuchó el rugido ensordecedor de la multitud. Tormenta había cruzado primero. El aire se llenó de aplausos, exclamaciones y silbidos de celebración. Valentina, cubierta de sudor y tierra, alzó la vista, incrédula. Gente de todas partes corría a felicitarla, y en medio de la multitud vislumbró a Diego con los ojos llenos de orgullo, levantando los brazos en señal de victoria. El maestro de ceremonias anunció triunfalmente: «La ganadora de la carrera local es Valentina, con su caballo Tormenta». La joven desmontó con cuidado, las piernas temblándole por el cansancio y la emoción, y se dirigió al estrado que habían habilitado como podio de ganadores. Aurelia y algunos vecinos del rancho la rodearon con abrazos y vítores, celebrando un triunfo que era de todos. Pero a Valentina le quedaba algo que decir, algo que llevaba demasiado tiempo guardando. Cuando se colocó sobre el improvisado podio, la gente enmudeció, expectante. Entonces, alzó la mirada y descubrió a don Rogelio al otro lado, rodeado de sus hombres, con el rostro sombrío y los puños cerrados. Era la primera vez que ella se sentía realmente más fuerte que él. Tomó el micrófono con mano firme, y su voz salió más segura de lo que había imaginado. «Es hora de que todos sepan la verdad sobre la muerte de mis padres y quién eres realmente».
El silencio que siguió a las palabras de Valentina fue tan profundo que hasta el viento pareció detenerse. Desde el improvisado podio, ella sostenía el micrófono con firmeza, la respiración agitada aún por la carrera, mientras clavaba la mirada en su tío. Don Rogelio, rodeado de sus hombres, apretaba los puños en un gesto de furia y temor mal disimulados. «La verdad», repitió Valentina con la voz vibrante. «Es hora de que todos sepan lo que pasó con mis padres y con este rancho». La multitud, que estallaba en aplausos y vítores por su victoria, se fue aquietando poco a poco, atraída por la intensidad de sus palabras. Nadie podía creer que aquella joven, que hasta hace unas semanas lidiaba con un caballo indómito y con deudas que amenazaban con destruir su hogar, hablara con tal determinación. «Mis padres no murieron en un simple accidente», continuó Valentina, intentando mantener la voz firme, pese al nudo que sentía en la garganta. «Y mi tío lo sabe muy bien. Ellos descubrieron algunos tratos sucios relacionados con las tierras del rancho y estaban dispuestos a denunciarlo todo». Una oleada de murmullos recorrió las gradas y el gentío que se había congregado alrededor. Muchos intercambiaron miradas incrédulas, mientras que otros asentían, como si por fin vieran confirmadas sus sospechas. «Basta de fantasías, muchacha», espetó don Rogelio, avanzando un paso hacia el podio, con el rostro descompuesto. «¿Crees que voy a permitir que me difames ante toda esta gente?» Valentina no se amedrentó. Llevaba demasiado tiempo cargando con las dudas y el dolor. Sacó de su chaqueta un pequeño cuaderno, el mismo que había hallado en los recuerdos de sus padres. Lo levantó para que todos lo vieran. «Aquí están las pruebas», dijo. «Fechas, cifras y notas que demuestran los negocios turbios en los que tú, Rogelio, estuviste involucrado. Fueron ellos los que te llevaron a amenazar a mi padre cuando se negó a vender las tierras a esos especuladores que tú representabas». El hombre quedó paralizado, sus labios temblando de rabia. En los alrededores, la gente se agolpaba con expresiones de asombro y curiosidad. Algunos vecinos incluso recordaron haber notado movimientos extraños en el rancho, cenas a puerta cerrada con hombres de aspecto sombrío y otras señales que en su momento parecían simples rumores. «¡Mentiras!», gruñó don Rogelio intentando recuperar la compostura. «Esa libreta no significa nada». En ese instante, Aurelia, la leal empleada que había cuidado a Valentina desde niña, se acercó. Tenía en sus manos unos papeles arrugados que habían sido arrancados de un archivo desconocido. Levantó la mirada y, por un segundo, dudó, pero se atrevió a hablar con la voz temblorosa. «Yo encontré estos documentos en el despacho del señor Rogelio», dijo dirigiéndose al público. «Muestran las transacciones ilegales que él hizo en nombre de la familia, sin que los padres de Valentina supieran». La joven tomó los papeles y se los mostró a la multitud. Con estos comprobantes, y con testimonios de otros vecinos a los que intentó estafar de la misma manera, se puede demostrar que las cuentas del rancho fueron manipuladas por mi tío. El murmullo se convirtió en un verdadero clamor cuando un par de oficiales, hasta entonces mezclados con la gente, dieron unos pasos al frente. Habían venido atraídos por los rumores de corrupción y querían comprobar la veracidad de las acusaciones. Miraron los documentos con gesto de gravedad, y uno de ellos alzó la vista hacia don Rogelio, quien estaba pálido y aferraba el bastón con que solía caminar. «Será mejor que nos acompañe para aclarar esta situación», dijo el oficial con tono firme. La furia del tío estalló. Se revolvió y gritó que todo era un complot, una conspiración de su sobrina para arrebatarle lo que por derecho le correspondía. Sin embargo, dos de sus guardaespaldas retrocedieron al ver la presencia de los oficiales. No estaban dispuestos a cargar con un pleito legal tan evidente. Entre la multitud se elevó una mezcla de susurros de indignación y satisfacción, como si de pronto los vecinos entendieran que el velo de mentiras se había roto. Diego, que había estado observando con tensión desde uno de los costados del podio, soltó por fin el aire contenido y corrió a abrazar a Valentina. Ella sintió un temblor recorrer su cuerpo, un alivio inmenso que se mezclaba con lágrimas contenidas desde hacía años.
En ese instante, mientras algunos hombres detenían a don Rogelio para que no huyera, la gente comenzó a corear el nombre de Valentina. Fue un momento mágico en el que la joven al fin sintió que la verdad se abría paso entre las sombras que habían ennegrecido el rancho. Observó a Tormenta, que seguía cerca, con las orejas atentas, como si también él percibiera la importancia de ese desenlace. «Valentina, felicidades», gritó alguien. «Tú y ese caballo han hecho historia». La joven acarició el lomo de Tormenta, que parecía emitir un relincho de orgullo. Habían ganado la carrera y, con ello, la posibilidad real de pagar al menos una parte de las deudas urgentes del rancho. Pero lo más valioso era el apoyo de la comunidad y la inminente caída de la corrupción que había consumido a su tío. En las horas siguientes, un ajetreo incesante se apoderó del lugar. Varias personas se ofrecieron a ayudar a Valentina con abogados y trámites, convencidas de que el rancho merecía una segunda oportunidad. Ella aceptó cada propuesta con gratitud, sintiendo que el peso que cargaba en los hombros se aligeraba poco a poco. Para el anochecer, el estrado estaba prácticamente vacío, y los últimos espectadores se marchaban satisfechos por haber presenciado un acto de justicia. Solo quedaron Valentina, Diego, Aurelia y algunos vecinos de confianza, reunidos en torno a Tormenta. La luna iluminaba con un resplandor plateado la arena donde, horas antes, se había corrido la carrera que cambió el destino de todos. «Esto no se acaba aquí», susurró Valentina mirando a Diego. «El rancho necesita mucho trabajo, y todavía hay cosas que aclarar sobre la muerte de mis padres, pero al menos ya no tengo que luchar sola». Diego esbozó una sonrisa con los ojos brillantes de emoción. «Nos tienes a nosotros, siempre». Aurelia, con los brazos cruzados, contempló el horizonte y añadió: «Y cuentas con el cariño del pueblo. Demostraste tu fuerza y tu honestidad». Valentina asintió, conteniendo las lágrimas. Se acercó a Tormenta, rozando su frente contra la del caballo. Un calor reconfortante la invadió, recordándole las noches de incertidumbre en las que solo el latido nervioso del animal le daba esperanzas. Él también había pasado por un calvario de miedo y abandono, pero juntos habían encontrado el coraje para seguir. «Descansa, amigo», le susurró. «Mañana será un nuevo día para todos». Aquella noche, el rancho durmió en una paz que no conocía desde hacía mucho tiempo. Valentina se retiró a la habitación que antes había sido de sus padres, dejando la puerta entreabierta para que entrara la brisa fresca. Acunada por los murmullos del viento, soñó con un futuro más luminoso, lejos de la sombra de don Rogelio y sus artimañas. Al llegar la madrugada, se despertó con el primer canto de los gallos y salió al pórtico. El cielo se pintaba de tonos anaranjados y rosados, y la tierra parecía respirar con renovadas esperanzas. Allí estaba Tormenta, erguido junto a la cerca, esperando un nuevo comienzo. Valentina caminó hasta el caballo y le acarició el hocico. Por un instante, se permitió cerrar los ojos y agradecer cada decisión que la había llevado hasta ese punto, por más difícil que hubiese sido el camino. Sentía la presencia de sus padres en cada rincón, como si ellos también celebraran la liberación del rancho. Con voz suave, dejó que sus palabras flotaran en el aire. Mientras los primeros rayos de la mañana bañan el rancho de oro, Valentina susurra: «Hemos superado la tormenta, Tormenta. Ahora empezamos de nuevo, juntas».